hablar acerca de la gota. La gota se define como una enfermedad caracterizada por el depósito de cristales de urato monosódico que saturan el espacio extracelular. Con relación a su epidemiología y a los factores de riesgo, la gota es una enfermedad que es más frecuente en los hombres y es infrecuente en los niños a menos que exista una condición clínica subyacente. Los factores de riesgo asociados con el desarrollo de la gota están aquellos no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables está la edad avanzada, el sexo masculino, la etnia y algunas variantes genéticas. Se han establecido asociaciones de más de 200 loci genéticos con hiperuricemia a nivel de transportadores de urato intestinales y renales mediante estudios GWAS. Dentro de los factores de riesgo modificables se encuentra la hipertensión, el síndrome metabólico, la obesidad, la hiperlipidemia, cuando los pacientes en su dieta consumen sodas, jarabe de maíz con alta fructosa. El consumo de alcohol también es un factor de riesgo. Existen algunos medicamentos que alteran el balance del urato, la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus. Todos estos factores de riesgo lo que promueven es la saturación del líquido extracelular con urato. Con relación a la fisiopatología, el ácido úrico es el producto final en el metabolismo de las purinas. 2/3 del ácido úrico se eliminan a través de la orina y hay secreciones a la luz intestinal donde las bacterias lo degradan a alantoína y CO2. Entonces, las formas en las que se puede dar un aumento de la hiperuricemia es porque hay una síntesis excesiva o existe una disminución de la excreción renal del ácido úrico. La síntesis excesiva puede darse porque hay un aumento de la degradación de ATP o porque hay un aumento del catabolismo de las purinas. El aumento de la degradación del ATP puede darse en ciertos casos donde hay glucogenosis, como por ejemplo en el catabolismo del alcohol, el ejercicio, miopatías metabólicas o hipoxia quística. Esto lo que lleva es a que haya un aumento del catabolismo del AMP, que posteriormente se transforma en AMP, y ese AMP va a entrar a la vía degradativa de los nucleótidos purínicos y causa un aumento del ácido úrico. El aumento en el catabolismo de las purinas puede estar dado por enfermedades mielo o linfoproliferativas, enfermedades como la policitemia vera, psoriasis, mieloma múltiple, anemia perniciosa, anemia hemolítica, aquellos pacientes que se encuentran en quimioterapia. Ahora voy a hablar acerca de la disminución de la excreción renal. Para entender esto es importante entender la fisiología de qué es lo que ocurre con el urato cuando llega a la nefrona. El 100% se va a filtrar, el 100% del ácido úrico se va a filtrar, del 98 al 100% se va a reabsorber, luego un 40% se secreta y luego existe una reabsorción. Finalmente, lo que termina filtrándose es un 10% de la carga filtrada que inicialmente pasó por la nefrona. Entonces, la disminución de la excreción renal puede estar dada porque hay una disminución del urato filtrado, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, que estaba en los factores de riesgo modificables. Puede ser que haya un aumento en la reabsorción tubular, digamos en los casos de pacientes con deshidratación, pacientes con diabetes insípida, lo que favorece que haya una contracción del volumen filtrado o a que haya un aumento de la reabsorción tubular. En el caso de medicamentos como los diuréticos, van a disminuir la filtración glomerular a través de la depresión de volumen. La disminución de la secreción tubular puede estar dada por el ayuno o por la cetoacidosis diabética, debido a que el ácido úrico tendría que competir con otros ácidos orgánicos para la excreción renal. También está el etilismo, están los salicilatos, que es en dosis bajas porque en dosis altas es úrico-súrico, y medicamentos como la piracinamida, la ciclosporina y el etambutol porque van a tener una interferencia con la excreción renal. Y también está la nefropatía por plomo.
Además de la hiperuricemia, hay otros factores importantes en la fisiopatología como la formación de cristales. Para entender la formación de cristales es importante entender la solubilidad del urato en el suero, la cual depende de su concentración, el pH y la temperatura. Cuando uno considera que el urato se encuentra a un pH fisiológico de 7,4 y a una temperatura de 37 grados centígrados, la concentración máxima del urato son 7 miligramos por decilitro. Cuando se supera ese límite, esa concentración de 7 miligramos por decilitro, se produce una precipitación tisular de urato monosódico en forma de cristales. Esto, asociado a la baja temperatura del líquido sinovial, favorece aún más la precipitación de esos cristales de urato monosódico, lo que causa una activación del sistema inmune, que es el responsable de los síntomas de inflamación aguda que se suelen ver en los brotes de gota. La gota tiene diferentes formas en las que puede manifestarse. Los brotes de gota se presentan con los típicos síntomas de inflamación aguda en una articulación. Estos brotes suelen iniciar en la noche y suelen afectar las articulaciones de miembro inferior en un 80% de los casos. La mayoría de los casos en la articulación metatarsofalángica, que es lo que se denomina podagra, o en la articulación de la rodilla. Y es infrecuente que haya afectación de las articulaciones axiales. Otra forma en la que puede manifestarse clínicamente la gota son los brotes poliarticulares, que son la manifestación inicial en menos del 20% de los pacientes con gota. Son más frecuentes en una gota no tratada, o sea, se presentan de forma tardía y pueden los pacientes incluso tener ya tofos palpables. En algunos casos pueden llegar a imitar una sepsis, especialmente en pacientes hospitalizados y cuando se acompañan de fiebre. Ahora, el periodo intercrítico es un periodo que suele ser asintomático, especialmente durante los primeros brotes de la gota, y es un periodo que es altamente sugestivo del diagnóstico y su duración es variable. La gotatofasia son colecciones de urato sólido acompañado de inflamación crónica y cambios destructivos en el tejido conectivo circundante. Los tofos se caracterizan por tener una coloración blanquecina o amarilla. No son dolorosos, están presentes ya sea en el tejido articular, bursas, tendones o tejidos blandos como en las orejas. Y por último, pueden manifestarse con complicaciones renales de la hiperuricemia y el depósito de cristales, como con una nefrolitiasis o una nefropatía crónica por urato. Para realizar el diagnóstico de gota en un paciente, primero es importante tener en cuenta la clínica del paciente. Es necesario hacer una artrocentesis donde se haga un estudio del líquido sinovial, especialmente con microscopía de luz polarizante, donde se pueden ver los cristales de urato monosódico, y también el estudio del líquido va a mostrar probablemente características inflamatorias. Algunas pruebas de sangre como cuadro hemático, PCR o la BCG. La medición de los niveles de urato sérico son variables, por lo tanto el momento más preciso para evaluar la concentración de urato sérico y establecer un valor de referencia es 2 semanas o más después de que la gota desaparece por completo. Los hallazgos imagenológicos consistentes con varios estadios de la gota pueden ser vistos por diferentes modalidades como la radiografía simple o la resonancia magnética. Dentro del tratamiento se pueden utilizar medicamentos como los AINES, los corticosteroides, la colchicina. Son muy importantes los cambios en el estilo de vida del paciente, y también está el inhibidor de la xantina oxidasa como el allopurinol.